de regreso, se nos había cortado ahí problemas técnicos, sucede hasta en las mejores familias. Familias. Ni con la presencia del Tavo, que es el cuarto bate aquí, se nos pudo solucionar el problema. El Tamboche y el Moni están ahí como viendo qué es lo que hace, que buscan en la práctica cuando digas del Tavo. Y la Este, solución mágica es el reset. el reset, sí, Así es. controlar, delete, que era todo lo que se hacía antes, ahora es desconectar todo, ¿no? Así es, y empezar de cero. Pero ya estamos. Pero estamos bien, muchas gracias nuevamente a todos por acompañarnos en nuestra transmisión. Nos acompaña nuestra querida amiga Ruth Acuña, originaria de Los Mochis, pero residente de Álamos. Y te fuiste de Los Mochis por la ruta del Camino del Fuerte. ¿O cómo llegaste a Álamos, Ruth? Es una ruta preciosa. Preciosa. Los invitaría a todos a recorrerla y con mucho futuro para el municipio y nuestra conexión con el estado de Sinaloa. Sí. A mí me tocó hace muchísimos años recorrerla, irme de Álamos al Fuerte, es un espectáculo. Lo que pasa es que ahora, parte de lo que nos limita también la inseguridad, ¿no? ¿Cómo nos limita atractivos? Yo te platicaba, Ruth, de cómo Álamos se ha protegido para que no se contaminen los residentes de ahí, pero supongo que también ha tenido algún impacto en la economía. Eh, Totalmente. Sí, la economía, Álamos, pues sabemos todos, es un pueblo mágico, muy precioso, turístico. Ahorita tenemos en espera pues, los servicios de los hoteles, los servicios de los restaurantes, la gente que presta, todos los prestadores de servicios pues están en espera de una reactivación económica porque sí hay una situación muy evidente de rezago económico ahorita con esta situación de la pandemia. este, ¿Y hay algún plan para reactivar ahí? El alcalde es activo, es muy participativo y aparte hay una comunidad americana que ha sido muy solidaria con la gente de Álamos, ¿no? En referente a brindar alimentos y hacer acciones, que son es la cosa que la gente no conoce, ¿no? Sí, tenemos una colonia americana de 180 familias residentes de aquí del municipio que están pues siempre promoviendo cuestiones de empleo también y apoyando también a la economía aquí en Álamos. El presidente tiene, pues yo creo, muchas fortalezas en su administración, tiene mucho apoyo para poder sacar adelante al municipio y sobre todo tiene mucha comunicación con todos los prestadores de servicios y sí, por supuesto que tiene un plan de reactivación a la par de lo que es el gobierno del estado y el gobierno federal. Ahora, cuando comentábamos aquí en el programa, cuando dejemos de platicar con alguien y el tema que queremos platicar contigo, Ruth, es otra parte que tú te identificas mucho con el tema de las etnias de Sonora, que es un tema que ha estado muy olvidado y el otro platicaba con Mulmaro Pacheco en uno de estos programas y decíamos cómo es importante entender la idiosincrasia de cada una de las etnias tan diferentes que tenemos en Sonora para poderle dar su lugar que se merecen. Y lo platicaba yo con alguien más. Y yo decía, tenemos que también brindar la educación bilingüe, pero no únicamente para las etnias, sino que la sociedad, los que hablamos el castellano, que tengamos la oportunidad también de aprender yaqui, mayo, diferenciar entre uno y otro, los diferentes lenguajes. Hay tanto que hacer por nuestras etnias y tú has hecho algo de eso. Platícanos. Sí, definitivamente el tema indígena de nuestras etnias en el estado de Sonora, que son 8 etnias que tenemos, es un tema muy amplio. Creo que se nos ha quedado mucho de ver a este tema en cuestiones de desarrollo, de inclusión, en todo esto, pero pues es importante irlo retomando poco a poco y hacer ahora con esta nueva forma de vida un nuevo plan de trabajo y proyectos. Creo que el año pasado quizás se han repensado muchas ideas, pero ahorita tendremos que replantear. En primer lugar, creo que el tema que hablaban usted y el iniciador de entrevista
perdido en el transcurso de los años ese espacio y yo creo que sí es uno de los proyectos muy importantes de gobierno que se tendrán que realizar para rescatar lo que es nuestra lengua materna y empezar, yo creo, con la educación desde la primera infancia de nuestros niños indígenas para que ya ellos retomen ese valor tan grande que tienen nuestra materna. ¿No se ha hecho algún esfuerzo que tú recuerdes para dar, por ejemplo, en el Itson, Unidad Navojoa o en el Itson aquí en Ciudad Obregón, de dar yaqui y de dar mayo a la gente que quiere estudiar? Yo tengo una amiga de Norita, mi hija, que está estudiando yaqui aquí en la ULSA, que me pareció encantador verdaderamente que gente se ponga a estudiar, y yo le comentaba a esa amiguita de Norita que sí es muy importante que aprendan el lenguaje, pero lo importante es también aprender la cultura, ¿verdad? Sí, yo creo que es una parte coyuntural. Hay dos cosas que a mí me satisfacen mucho de sus comentarios. Yo participo en una organización de nombre Movimiento por la Inclusión Indígena que dirige el licenciado José Luis Hernández Espinosa en Sonora. Y hemos tenido diferentes foros de cultura, de educación. El último de ellos lo tuvimos precisamente aquí en nuestro municipio de Álamo, en el mes de noviembre, algo así por el 29 de noviembre, donde tuvimos invitado al rector de la ULSA precisamente para que viniera a hablarnos de las oportunidades que esas instituciones universitarias dan a la población indígena y no solo indígena, a la población en general para poder fortalecer estos valores en nuestro estado. Ellos ofrecen becas hasta el 100% pero a también estudiantes indígenas, ofrecen pero también la enseñanza del la dialecto enseñanza en del sus aulas dialecto en como sus aulas parte como parte complementaria de la complementaria actividad o del de la estudio actividad o profesional, del ¿no? estudio La profesional, Unison ¿no? también La acá Unison en también acá Navojoa, en Navojoa, que también estuvo que participando en también este estuvo foro de participando en educación este foro que de educación realizamos el año que pasado con su realizamos el año vicerrectora, pasado la con su licenciada Adriana vicerrectora, la Navarro. licenciada Adriana Nos Navarro. ofreció Nos también, por ofreció conducto de esta también por asociación conducto de civil, esta llegar asociación civil hasta donde llegar fuese hasta necesario donde para fuese que necesario los para jóvenes que los jóvenes de las preparatorias puedan ingresar puedan a ingresar estas a estas escuelas con una escuelas posibilidad con de una fortalecer esa posibilidad de parte de fortalecer la esa cultura parte de del la sur del cultura estado, ¿no? del sur O del en este estado, caso, ¿no? pues de O Ciudad en este caso, Obregón, pues de Ciudad Obregón, Yaqui se está efectivamente dando el yaqui en se la está ULSA, dando en y la acá en ULSA Navojoa y acá en tenemos Navojoa clases tenemos de cultura clases de del cultura dialecto mayo. Yo del misma tomé dialecto 2 mayo. Yo semestres misma tomé ahí, la dos verdad es semestres que es ahí, la muy verdad es rico que el es muy contenido rico el de la contenido enseñanza de la y sí se enseñanza aprende. y sí se aprende. Claro. Se aprende y se entiende, Y que se es lo entiende. importante, Y se ¿verdad? entiende. Así es. A mí me tocó trabajar cuando estábamos en Impulsor con el ingeniero Burs, allá en Masiaca, y en rescatar las tradiciones de la comunidad, de los indígenas, de los mayos, de todo el trabajo el trabajo de la lana. Y también me acuerdo en alguna ocasión tuvimos nosotros una empresa que teníamos borregos y le regalábamos a los mayos, ahí le regalábamos mucha lana porque hacían los bordados y los tejidos. Sí. Pero trabajamos con una señora que es como una antropóloga, con Ima Corella, Ajá. y se fue a vivir allá a Masiaca, estuvo meses viviendo allá, y el Ernesto Ibich, que es un artista, un arquitecto y pintor, también a darles técnicas para poder hacer combinaciones de colores, respetando lo de ellos, su cultura, pero haciéndolo más comerciales, vaya. Y me ha tocado estar a mí en la tienda esa de Cedesol, que está por Paseo de la Reforma, de todas las culturas, y están ahí los telares de los mayos que se hacían en Masiaca. Para mí una gran satisfacción, porque aparte se les dio... ¿What? Ella nos está oyendo. Ella no está yendo. Se les dio la oportunidad de crecer, ¿verdad? Y de mejorar sus ingresos. Desafortunadamente no se ha retomado esa parte. Yo pasé hace poco por la carretera de ahí y se ve olvidado. ¿Qué se puede hacer para rescatar todo eso? Y luego está el centro de artesanías, también tan bonito en la entrada de Álamos.
Yo creo que es muy importante reactivar la actividad económica de las etnias y sobre todo rescatar esa parte de lo que son sus habilidades artesanales y toda la riqueza que se tiene. Lamentablemente ese centro, lo conozco muy bien de Masiaca, pues quedó ahí en un proyecto al que no se le dio seguimiento, como a muchas cosas de las que no se les dio seguimiento cuando teníamos esa gran oportunidad de realizar estos proyectos. Yo creo que parte de lo que tenemos que hacer es la capacitación y el seguimiento para los proyectos que se le dan a la gente que está promoviendo, que sabe hacer todo ese tipo de actividades que le pueden dar pues vida económica a los pueblos indígenas, ¿no? Hay muchos, las carencias son muchas, pero el proyecto que tenemos que impulsar yo creo que es un gran proyecto de capacitación donde a la gente se le enseñe, pero al mismo tiempo se le den los recursos, pero que haya vigilancia también en la aplicación de esos recursos, en hacer proyectos integrales que no solamente sean una capacitación y entrega de recursos, sino que también les busquemos exactamente lo que Impulsor buscaba en aquel momento, la comercialización, el desarrollo económico, la posibilidad de que la gente tenga un mercado seguro para que pueda pues darle movimiento a los recursos que se les den y poder desarrollar los pueblos, ¿no? En este caso, pues en el área artesanal. Y lo comentábamos, Ruth, también, el gobernador Padres hizo un monumento, bien o mal, parece un parador aquí a los yaquis, ahí llegando a la Loma de Guamúchil, yendo de aquí para allá, por Sí, supuesto. lo conozco. Que es un monumento, tiene algunos errores a decir de las gentes que no se observa la tradición. Dicen que es un mayo en lugar de ser un yaqui, el que está danzando, es una combinación. Y me tocó trabajar a mí con el Museo de los Yaquis, para hacer el Museo de los Yaquis, donde fuimos muy cuidadosos y donde ellos dirigieron qué es lo que deberían de tener. Y tenemos una joya verdaderamente aquí en Cocorit con el museo ese. Pero, por ejemplo, ya está el mirador, no es el mirador, ya está el parador turístico ese que hizo el gobernador Padres. A mí me da una lástima pasar por ahí y no ver que estén los yaquis representados realmente, que haya un centro de descanso, un centro gastronómico, tantas cosas que hay que presumir de los yaquis, ¿verdad? Sí, es mucho. ¿Qué, Yo qué creo se- que la riqueza cultural de la etnia yaqui es algo inigualable, es algo que nos da mucha esencia al estado de Sonora también. Si nos fijamos siempre que se habla de los indígenas en el estado de Sonora, generalmente, aun cuando tenemos 8 etnias de las que podemos enorgullecernos, generalmente se tipifica a los yaquis como la etnia de Sonora, identificados en todo el país, incluso en el mundo entero. Sin embargo, creo que no se le ha dado esa obra que se hizo en el gobierno de Padres, pues puedo decirles, es un monumento espectacular. Yo bromeo con mi Claro, familia, si me permite decirlo, de repente les digo que cuando paso por ahí me dan ganas de persinarme, porque lo claro, vemos sí, como cierto. algo muy nuestro. La cultura indígena en el estado de Sonora es algo muy nuestro, pero obviamente sabemos de que cada etnia tiene sus particularidades y que se tiene que respetar, como ustedes lo decían en días anteriores, la esencia de cada una tiene que verse qué es lo que identifica a cada etnia. Los guarijíos en Álamo son diferentes a los seris en Hermosillo, son diferentes a Muy los diferente. yaquis a los mayos, son diferentes los pimas allá en la parte de la sierra. Cada una tiene sus propias características de las etnias. Sus actividades económicas son diferentes, algunos se dedican a la pesca, otros se dedican a la silvicultura, otros a la agricultura, otros como aquí en Álamos a la artesanía y a la explotación de ganado, y cada área tiene sus propias particularidades. Yo creo que hay que conocerlas muy bien. Para poder amar a nuestras etnias, yo creo que es importante conocer, es importante para querer y poder desarrollarlas, adentrarse al centro de su cultura, de su tradición, ver lo que es su propia idiosincrasia y querer hacerlo. Sobre todo, yo creo que es cuestión de voluntad, como en todas las cosas. Claro.
Son 8 etnias y ahorita decías, son 5 lenguas maternas o 6 6. lenguas maternas que Tenemos 6 tenemos. lenguas maternas Seis. en el estado, más aparte Junta originarias, ¿no? la yaqui y la mayo la juntas, porque son Sí, los mismos sí, orígenes. sí, juntamos la Ajá. yaqui y la mayo, son los mismos orígenes, pero en realidad pues tenemos 8 etnias, que es la Claro. etnia mayo, la etnia yaqui, la etnia guarijío, la etnia pima, los eris, los tono ota y los cucapá, que están ubicados la mayor parte de los indígenas en el sur del estado. La etnia yaqui y mayo son de las etnias más grandes de todo el estado. Tenemos acá pues los guarijíos en Álamos, tenemos los pimas en la zona de Yécora, y el resto, los seris, los tonotam, los cucapás, los pim, están ubicados en la parte norte del estado, con un número menor de integrantes en cada una de sus comunidades. Tenemos alrededor de 600 comunidades indígenas en todo el estado. Es un mundo, la verdad, de comunidades y con muchas carencias todas ellas. En la mayoría no tenemos drenaje, en la mayoría no hay agua potable, en la mayoría de las comunidades no hay centros de salud. La cuestión de salud ahorita pues es la verdad una de las calamidades más fuertes, sobre todo con la pandemia que estamos viviendo y careciendo en cada una de estas 600 comunidades indígenas. No tienen medicamentos, no tienen médico, no tienen una atención en lo que hablábamos al principio, en su dialecto, para que la gente sienta la confianza. A mí me parece muy importante lo que usted dijo, de que no solamente hay que promover que la lengua indígena se dé entre la gente que se autodenomina o que es indígena, sino también quienes, bueno, los indígenas llaman los yoris, sino que Ujú. también para los yoris puede haber una enseñanza de lengua indígena para poder atender también todas las instituciones a nuestros indígenas en el estado. Yo creo que eso es muy importante y creo que sería una buena propuesta ante el INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, promover que no solamente sea para la gente autodenominada o indígena de origen, sino también para quienes estamos en las instituciones, por ejemplo, que sea una responsabilidad y una obligación del gobierno en turno que quienes estamos en las instituciones tengamos un apartado para poder atender en su dialecto a la gente que demanda los servicios de las instituciones. Claro. Fíjate, y estamos ahorita en el mes de la inclusión de la comunidad LGBT, y también ahorita platicábamos la inclusión, es lo mismo, ¿verdad? Es aceptar a la gente que tiene alguna falta, alguna capacidad diferente, o que tienen una etnia, que provienen de una etnia, donde debemos decir, ¿sabes qué? Conviven con nosotros, tenemos que hacernos también a conocer las costumbres, a conocer cuáles son los orígenes, porque no puede haber diferencias, y eso es fundamental, y también de parte del Estado creo que debe de haber una mayor atención, porque cada una de las etnias en Sonora son muy pocas, pero son muy diferentes entre sí, con cultura y tradiciones sumamente diferentes. Inclusive la raíz de la lengua de los seris es totalmente, no son ni parientes. Yo no pensaría, pues son etnias sonorenses, en algo se deben de parecer, ¿no? Y alguien me decía que el lenguaje de los seris es totalmente diferente, no se parecen nada, y tienes que entender a cada uno, no solamente en el lenguaje, sino en la esencia, para poderlos atender y darle los servicios que demandan del Estado, ¿verdad? Sí, Siendo definitivo. Nosotros tenemos alrededor de, ¿qué le puedo decir? 20 años aproximadamente, 25 años trabajando con los pueblos indígenas en el estado, y no terminamos de conocer todo lo que deberíamos, no terminamos de limitar lo que una etnia necesita con la otra. Siempre los programas y los proyectos son integrales, un solo programa en el estado para todas las etnias. Yo creo que cada etnia tiene sus cuestiones muy propias, y sí se tiene que hacer un programa para cada etnia. Los yaquis y los mayos tienen similitud en su lengua materna, ciertamente, pero los yaquis
están concentrados en su territorio, tienen su propio territorio, su gobierno tradicional operando en toda la extensión de la palabra, tienen una estructura orgánica en su tipo de gobierno muy propia que funciona, que está vigente todos los días. Los mayos también tienen, por ejemplo, sus similitudes en sus órganos de gobierno, pero son un poco más disipadas las acciones de gobierno de las autoridades tradicionales que las de los yaquis. Aquí en todo lo que es la zona Mayo, que tenemos la zona serrana y la zona del Valle del Mayo, que está en los municipios de Navojoa, Chocoa, Benito Juárez, Quiriego, es un poco más eh, dispersa la población. Si vemos a una persona, podemos decir, este es indígena mayo, o podemos decir es un yori porque sus rasgos físicos son muy similares. Pero si vemos, por ejemplo, un guarijío, podemos decir, e inmediatamente en cuanto lo Dore. vemos, visualizamos, decimos, ah, este es de la etnia guarijío. O si vemos a los seris, son diferentes, por ejemplo, a También. los pápagos tienen sus Claro. características muy propias también, sus rasgos físicos. Entonces, volvemos otra vez al punto, son diferentes, requieren actividades diferentes, requieren una atención donde tengamos proyectos y planes dirigidos a cada etnia. Ahora, los mayos, pues es la etnia más grande de nuestro estado, más dispersa, pero también desafortunadamente, y es algo que muy poca gente sabe, que es la región más pobre de la región más pobre de nuestro estado, con más carencias. Ayer lo comentaba el gobernador Burs, y a él le tocó trabajar mucho en la parte esa con los mayos. Tienen en todas las regiones del Valle del Mayo, con sumamente, son tantas comunidades, que eso también es complicado llevar los servicios a tantas comunidades tan dispersas en un territorio tan amplio, tan con poblaciones muchas veces muy pequeñas, pero hay una gran pobreza. ¿Qué podremos hacer para mejorar eso, Ruth? Es muy grande, la verdad, la necesidad en la zona sur del estado respecto a los indígenas. Nosotros cuando nos integramos en la organización que le dimos formalidad hace el 31 de marzo del año pasado, ya hace un año, hablamos y quisimos que se llamara nuestra organización Inclusión Indígena. ¿Y por qué inclusión? Precisamente porque hay mucho, pero mucho, mucho indígena mayo excluido del desarrollo en sus pueblos. Le decía al principio, no hay drenaje, hay muchos pueblos sin agua potable, hay muchas carencias en cuestiones de salud. Todo esto, hay hacinamiento, mucha falta de vivienda, y el hacinamiento y la falta de vivienda adecuada produce violencia intrafamiliar. Hay mucha violencia para la mujer en las zonas indígenas. Hay mucha mujer violentada, maltratada, mucha mujer que buscando el beneficio para sus hijos tiene que salir a trabajar también y no tiene muchas garantías de seguridad, incluso muchos problemas de seguridad en el sur del estado, pero todo esto se va a una sola palabra, pobreza, pues, pobreza, y es lo que tenemos que abatir. Hay programas que la jornada contra el hambre, que hay repartos de despensas, que hay muchas cosas que le dan a la gente, pues a lo mejor un paliativo de momento, ¿no? A las comunidades, pero yo creo que las comunidades indígenas no están para paliativos, están exactamente para proyectos integrales de desarrollo, donde tiene que hablarse de producción, de productividad, de empleo, de movimiento económico, donde tiene que hablarse sobre todo de educación para la gente de nuestros pueblos indígenas. Si no tenemos educación, no podemos avanzar porque la gente no se desarrolla emocionalmente, intelectualmente, pudiéramos decir, en cuanto a sus conocimientos. La gente para poder desarrollarse no solamente tiene que tener un apoyo económico. Yo creo que a final de cuentas es lo de menos un apoyo económico directo si no hay una capacitación
si no hay un plan a corto y a largo plazo, porque las cosas inmediatas muchas veces son precisamente como su nombre lo dice, de momento. O sea, ¿qué puedes resolver de momento? Le llevas una despensa, le llevas un proyecto productivo de 5,000 pesos, no le sirve eso a la gente Para de nada. las comunidades para nada. Tiene que ser otro tipo de proyectos, un plan donde el gobierno quiera desarrollar realmente esas comunidades, donde estén cerca de la gente para poder decir, a ver, te voy a dar este proyecto, sí, pero tú dime cómo lo vas a hacer producir, cómo te vas a disciplinar, cómo si tienes que hacer un plan fiscal, un plan económico, donde se discipline también la pequeña empresa. Tienes que enseñarlos a trabajar con orden, con disciplina. O sea, no es nada más darles un recurso y decir, pon una tiendita, o pon un carro de hot dog, o pon una Claro. papelería, una computadora para internet. Eso, bueno, sí son servicios que se necesitan, son actividades muy dignas, que han ayudado a muchas familias, pero que las ayudan de momento, pues. Entonces tiene que haber un plan de desarrollo donde las comunidades estratégicamente haya políticas públicas que les ayuden a que ellos detonen como una comunidad desarrollada, como familias que tengan ingresos y que puedan salir de la pobreza, que les puedan generar empleo. Ahora con la presa Pilares hubo gran inconformidad y manifestaciones de ahí precisamente de la comunidad de Guarejillo. Eh, ¿No se les ofreció algún plan integral, tienen un potencial de desarrollo? ¿Cómo la ves tú, Ruth? Del punto de vista como un alamense, como representante de las etnias y más de la región, ahora sí de los Guariquillos, ¿cómo está todo el conflicto de la presa Pilares? La presa Pilares no es solamente un proyecto para los alamenses. La presa Pilares es un proyecto Y para para todo todo el el Mayo. Mayo, toda la región, donde Claro. se visualiza, pues primero empezaron a manejarlo como una cuestión de protección no civil por todas las inundaciones y las situaciones que se daban para las áreas de Guatabampo, de Navojoa, porque realmente cada vez que desfogaba era un problema toda esa parte en cuestiones de protección civil para estos municipios del sur. Después se vio la oportunidad, es como una presa de almacenamiento lo que se hizo, pero para Álamos no se le ofreció, se les comentó al principio solamente a las áreas que estaban en la zona indígena de que podría detonarse proyectos turísticos, proyectos de explotación de pesca, que podría haber actividades económicas ahí alrededor de la presa, pero nunca se integró algo como para poder decir es una realidad. Simplemente Qué pena. sí nos da mucha pena porque son pueblos muy ricos en cuestiones, se produce mucha artesanía, por ejemplo, en los pueblos guarijillos, muy bonita, con mucha calidad, y hay otro tipo de actividades que ellos realizan también, los mayos en la orilla del río, todo el río Mayo, recordemos que no inicia estrictamente en el Valle del Mayo, sino Claro. que inicia acá Claro. con nosotros, arriba, aguas arriba, Termina ya. termina prácticamente ahí, entonces tenemos una gran cantidad de indígenas mayos a las laderas del río, y son muchos los problemas. No hay ahorita una actividad que se les haya propuesto a las comunidades, que se les diga, aquí tienes una concesión de esta agua, que ahora son aguas, bueno, pues como siempre federales, pero aquí está esta concesión para este ejido, para esta comunidad, para que ustedes exploten esta parte de terrenos federales ahora, porque de ser particulares, pues o ejidales, pasaron los terrenos a lo que es la parte jurídica de terrenos federales, pero hay concesiones y hay otro tipo de cosas con las que pudieron haber privilegiado a esta área indígena y no se hizo. Entonces, ahorita a mí me consta porque he tenido mucha comunicación con los compañeros en el área de San Bernardo, con las comunidades indígenas también, todo lo que está arriba, Mesa Colorada, Chorijoa, Burapaco, Miramar, todo Topilleca, todas las comunidades de por allá, y nos dicen, Ruth, ¿Cuándo me ¿qué sigue? invitas?
Hoy mismo, si usted gusta. Bueno, pero creo que no lo van a dejar pasar en el retén que está por ahí. No, nomás que pase esto. Luego tú me consideras el salvoconducto. Muy bien. Tengo mucho interés en conocer verdaderamente. Es preciosa esa área y igual con muchas posibilidades de desarrollo, la verdad. Desgraciadamente, como le digo, no se les hizo implantamiento ahorita, que todavía hay pendientes de pagos de recursos para los indígenas de esa parte, los bienes distintos a la tierra que ellos llaman y que se les dio ese concepto muy particular en algún momento, todavía no se les ha liquidado. Hay muchas deudas con la gente todavía ahí arriba por la construcción de esta presa, que se les está atendiendo bien. Se retomó ahora en los últimos tiempos y se le está dando seguimiento, pero quedaron muchos pendientes del gobierno anterior. Y entre esos pendientes, pues obviamente es la activación, no podemos decir reactivación, porque no tenía un movimiento fuerte económico esa zona, más bien muy tradicional. Pero ahorita se puede hacer una activación fuerte de esa zona como una zona económica turística, en Álamos muy propia, y que se le puede dar a esa gente, no solamente a los guarijíos, sino a los mayos también, pues un fortalecimiento en sus economías. Y no nada más a los mayos que están aquí en lo que son las comunidades de Topiyeca, Mexiquillo, Nahuibampo, Macoyagui, todas las que tenemos del municipio de Álamos, sino que también se piense un poquito en las comunidades indígenas que tenemos hasta Guatabampo, todo lo que es la ribera del río Mayo, porque están sin agua, se quedaron sin agua. Lo que la ley y la Constitución les da como derecho de que el río llevara tal cantidad de porcentaje de agua está obsoleto. Hay comunidades que no tienen agua, ni agua potable siquiera, mucho menos para conservar la flora, la fauna, la cuestión ecológica, que es algo tan importante de nuestros pueblos, no se tiene. Está el río Mayo seco desde Nahuibampo, le puedo decir, hasta, pues, ¿qué le digo? Hasta la última comunidad de Guatabampo, donde termina esta gran afluente hidrológica que representa el río Mayo y que la tenemos tan abandonada también. Beto. Tenemos mucha participación, muchos saludos, agradeciendo la presencia tuya, Ruth, que nos estás acompañando desde Jalisco, desde Monterrey también están siguiéndonos. Y un común denominador en muchos comentarios, lo que necesitan mucho trabajo las etnias es en educación. Que la educación, tanto para ellos como para los que no pertenecemos a las etnias, debemos integrarnos en una educación que nos vea iguales a todos, ¿no? También aquí nos comenta precisamente el señor Germán nos comenta que lo que pasa es que se llegaron muchos comentarios y se me pierde de pronto. Me comenta aquí el señor Germán que necesitan las etnias, sobre todo el Mayo, no depender únicamente de 8 meses de jornales. Necesita haber más diversificación en las oportunidades de trabajo para las comunidades. Eso me parece y el buen amigo José Luis Germán le entiende bien a este asunto. Así es. También comenta Guadalupe Germán, en los municipios indígenas se incluya a los programas de educación básica la materia de lengua étnica, que es algo que se ha comentado muy, muy insistente, cómo no. Y de igual, Mara Romero aquí insistiendo, dice, mayos y guarijíos, los más pobres y con mucha riqueza artesanal, corredores culturales donde se venden sus artesanías, es lo que se debe reforzar también. Y en fin, continúan llegando, dice, la región del Mayo se requiere generar empleo, no únicamente seguir dependiendo del jornal agrícola de 8 meses, como comentaba José Luis Germán. También en el caso Chani Mendíbil te comenta, hoy se repartieron despensas en la comunidad del Chucarit, la gente muy agradecida con el apoyo de la organización de ustedes. Muchas gracias. En fin, creo que Movimiento de la Inclusión Indígena que preside José Luis Germán, hay que apoyar ese movimiento. Creo que sí, definitivamente el trabajo al que nos ha convocado el licenciado José Luis Germán, y lo decía ahorita, no es nuevo, es un trabajo desde hace casi 25 años que a mí me ha tocado hacer junto con él en el estado, no solamente en esta parte del sur. Pues es un trabajo en el que yo
me he nutrido mucho de los conocimientos del licenciado, como lo hemos hecho muchos liderazgos en el sur del estado, y que juntos todos hemos logrado parte del desarrollo. No hay que olvidar que el licenciado José Luis Germán fue quien como diputado, y precisamente en el sexenio del ingeniero Eduardo Busch estuvo promoviéndose lo que es la ley indígena, logró sacarse hasta el siguiente, pero ahí tuvo sus raíces y su origen, y el licenciado José Luis Germán logró la ley indígena por primera vez en nuestro estado para que se regularan todo lo que son nuestros derechos y todo lo que es esa parte jurídica que no debemos olvidar, que también le debemos porque estamos contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también en la Constitución de Sonora, pero hacía falta ese ingrediente que el licenciado impulsó como diputado en la 59 legislatura del Estado, que fue la ley indígena, como otros grandes proyectos. De nuestro trabajo a la cabeza con el licenciado surgió lo que fue y lo que Eduardo Busch nos promovió como la CAPIS en aquel tiempo en el estado de Sonora, donde debo mencionar algo muy importante que la verdad no se ha hecho en el gobierno anterior ni en este gobierno, que dejó de hacerse, que fue la participación del Consejo Consultivo, que está regulado por la ley, y que en la creación de la CAPIS o de la Procuraduría de Asuntos Indígenas en aquel tiempo, luego la CAPIS, ahora CEDIS, que es la misma instancia que atiende las comunidades indígenas y pueblos del estado de Sonora, se decía que el Consejo Consultivo tiene que ser precisamente tomado en cuenta para que promueva estos planes de desarrollo, para que cada etnia tenga la participación necesaria en el gobierno, y que pueda decir qué es lo que queremos las comunidades indígenas de un gobierno en nuestro estado. Eso es muy importante. Cosas que la ley promueve, pero que no se han hecho, pero son logros de esta organización que ha dirigido el licenciado José Luis Germán, en un nombre o con otro antes, pero en el que todos, la mayor parte de la gente que estamos interesados en apoyar el tema indígena, estamos trabajando con él, y creo que nos ha llevado siempre a buen puerto. Aquí nos comentan, en relación al monumento del indio yaqui en el parador de la Loma de Guamuchil, el problema viene más de origen. Comentan, nunca se le toma en cuenta a la etnia yaqui para esa edificación, entonces no hay un sentido de pertenencia, porque además dice, el danzante yaqui en ningún momento está erguido, la posición del yaqui está mal de origen, y los yaquis nunca lo van a aceptar como propio. Sí, pero ya está ahí. Así ¿verdad? Ya está ahí, a fin de cuentas, sí es cierto, no es la figura que representaría, no se las consultó, fueron los errores, pero debemos de hacer algo, así como tú, Ruth, cuando dices, te van a presionarte, yo cuando vengo en carretera, mando la foto de ahí, ya llegué. Sí. Siempre, mi ya llegué es cuando veo el monumento yaqui, cuando que la hizo a Nora o a la casa, ya llegué, es de ahí la foto, ya estoy en mi tierra, pues, ¿verdad? Sí, así es. Entonces sí tenemos, y probablemente sea cuestión, Beto, de que aceptaran eso como un lugar, vamos diciendo, representativo de las etnias del sur, de los yaquis y los mayos, ¿verdad? Alguna cosa. El ancla que hace que llegue la gente ahí para comprar sus artesanías, claro, comer lo que ellos producen. Claro, cuando estábamos en el centro de Machaca había hasta un restaurantito donde había comida, donde había herbolaria, donde había artesanías, y lo hicimos, en serio, lo hicimos muy pequeño, nada comparado contra esta obra majestuosa, pero más funcional, la que hicimos en Machaca. Desafortunadamente está olvidada. Cuando estuve en Sonoita, me hablaban también de un lugar, y aquí lo comentábamos con el alcalde, de un lugar espectacular, donde están las lagunas ahí, que vale la pena ir y conocer. Y hay tantos lugares porque las costumbres de nuestras etnias son de tanto orgullo, tanto arraigo, que es impensable, y sería, para mí es impensable, pero para el resto de la gente debería ser imperdonable tratar de cambiarlas. Debemos de adaptarlas y promoverlas. Toda la cultura, por ejemplo, lo de la caguama de los seris, la ceremonia del Año Nuevo de los seris, eso es tan importante,
y tan rica. Tenemos un amigo en común, Ruth, al padre David Beaumont, ¿Cómo no? que se dedica a las etnias, y estuvo a punto de perder la vida el pobre por andar repartiendo sus regalos y haciendo los servicios, porque le tocaron allá del calorón de cuando andaba ya con los series de Pontechueca, venirse para acá, y es un gran conocedor. Ahí vale la pena invitar al padre David, Sí. que y para quien no lo conozcan, tiene más de 25 años viviendo ya con los Pima, y recorre todos, las comunidades indígenas con un gran cariño, Sí. y es un extranjero, y a fin de cuentas es un extranjero que hace una labor de misionero, tan bonita, ¿verdad? Sí, es eso, es un misionero que desde Maicova tiene, pues la verdad que una gran misión, como valga la redundancia, y recorre todo el estado, todas las etnias. Es quien el arzobispado, el obispado, perdón, de Ciudad Obregón tiene designado como representante de la iglesia para las etnias y desarrolla su papel de una manera, con mucha vocación, muy comprometido y pues siempre lo hemos visto como un peregrino, le puedo decir, en todo esto. Sí, Sí, así como es. un peregrino y anda ahí, pero hay mucha gente muy buena, y gente que busca la promoción. En Hermosillo hay gente que impulsa, ha habido, por la forma de ser de los series, antropólogos que han estudiado mucho porque tienen otros orígenes, a diferencia de las otras etnias de nuestro estado, el respeto que le tienen al mar, a las especies marinas, Sí. es la etnia pescadora, ¿verdad? Los Los seris, series. y la otra situación que es muy preocupante es la invasión de las adicciones y del trasiego de droga en las comunidades, donde hay mucha la delincuencia organizada, cómo se aprovecha de esa autonomía que tienen en sus territorios los yaquis, por ejemplo, o cómo protegen los seris, pero hay mucho también ahí de mal uso de esa autonomía que tienen los pueblos indígenas, que ha sido aprovechado últimamente por las bandas delincuenciales, Hasta el huachicoleo. hasta el huachicoleo, y eso les ha afectado. ¿Cómo has visto tú la irrupción esta, Ruth, de la delincuencia organizada ahí en la convivencia? Pues yo creo que es un tema que desafortunadamente no es específico en los territorios indígenas. Es un tema muy importante para las autoridades ahorita en este momento. A mí, más que la delincuencia en otros aspectos, me preocupa mucho las adicciones. Creo que las adicciones promueven en cada comunidad, pues ahorita hablábamos de la violencia intrafamiliar, hablábamos de la violencia que sufren las mujeres indígenas. Creo que la mayor parte de las adicciones y todo se da en la población varonil. Sin embargo, no están exceptuadas las mujeres indígenas de todo eso también, pero esto es más típico en los varones, lo que infiere en actuar pues con muchas faltas de responsabilidad, ocasiona la drogadicción, lo que es la violencia, les decía, pero todo es promovido, siento yo, por la falta de educación. Si no tenemos educación, difícilmente van a tener una visión diferente nuestros jóvenes, nuestros niños, y yo creo que desde ahí tenemos que empezar. La delincuencia es un tema de las autoridades a las cuales les corresponde acatarlo, las autoridades de seguridad. Es muy alta la irrupción, lo vemos, no podemos negarnos a lo que nosotros vemos todos los días, incluso con nuestros niños indígenas a edades muy tempranas consumiendo drogas. Pero pues es lo mismo, es la ignorancia, la falta de empleo, la hacinación en la que viven nuestros indígenas, la falta de oportunidades que ellos tienen. Ahorita decía el licenciado José Luis Germán, solo 8 meses de jornales y los otros 4 meses, ¿qué hace la gente? ¿A qué se dedica? ¿De dónde obtiene su ingreso?
Yo les dejo de tarea esa pregunta, ¿de dónde obtiene su ingreso los otros 4 meses esa gente? ¿Cómo lo hace? ¿De dónde se mantiene? Entonces son situaciones que aprovechan lo que son la gente que promueve la delincuencia o la organizada, pudiéramos decir. Nuestra gente se hace presa fácil de ese tipo de cosas. Y aparte, pues las drogas, ¿no? La falta de información, la falta de educación para nuestros niños y nuestros jóvenes hace que todo esto pues sea un gran problema para la sociedad ahorita, que tenemos que atender y que tiene que haber también un plan estratégico para rescatar esas situaciones. Si me permiten, como ven, el tiempo se nos va volando en estas transmisiones. Me gustaría agregar un comentario más de nuestros televidentes que nos están siguiendo en Facebook y después de él invitarte, Ruth, a un comentario final para que Ricardo nos cierre la transmisión. Aquí nos comentan, precisamente aportando a lo que comentas, que es necesario que en las comunidades indígenas se operen centros de adicciones y escuelas de artes y oficios que le permitan a los jóvenes tener alternativas en donde desarrollarse, ya sea en su comunidad o hacia afuera de ella. Totalmente de acuerdo. Así es. Totalmente. Pues adelante, Ruth, si puedes hacernos tu comentario final, por favor. Yo creo que ahorita las etnias y las comunidades indígenas hemos estado muy alejados de lo que son las políticas de gobierno y lo que son pues las actividades, los planes de gobierno ahorita para cada una de ellas. Nosotros nos hemos constituido como asociación civil. Yo pertenezco, se los dije antes, al Movimiento por la Inclusión Indígena, dirigido por el licenciado José Luis Germán, que creo que tendrá mucho que aportar también en todo esto. Y quiero invitar a la población en general a sumarse a este tipo de movimiento que nosotros tenemos, porque organizados es la única manera, juntos, unidos, como vamos a lograr que realmente el gobierno voltee a vernos. Ahorita ya no podemos confiar estrictamente en que los partidos políticos, en que las ofertas políticas que se nos presenten a los pueblos indígenas nos van a incluir. Nos van a incluir siempre y cuando nosotros estemos de acuerdo en las políticas de gobierno que nos ofrezcan. Si no hay una política de gobierno que se ofrezca para que las comunidades realmente visualicen un desarrollo económico, un desarrollo social, yo creo que los indígenas ahorita ya no solamente se nos puede llamar indígenas por la esencia cultural y por todo lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo diario, por nuestra identidad, sino que ya son comunidades indígenas que requieren inclusión y requieren desarrollo. Están invitados todos con nosotros. Nosotros estamos en Abujoa, en la calle 5 de Mayo, entre Guerrero y Allende. Estamos recibiendo todos los días, tenemos una oficina donde podemos nosotros sí ser localizables, porque hay muchas asociaciones, hay muchos liderazgos, hay muchas organizaciones que se llaman de defensa de los derechos indígenas, pero creo que muy pocas formalmente constituidas, serias y con un propósito de que de verdad seamos incluidos y tomados en cuenta para el desarrollo de los pueblos y comunidades. Y agradecerle pues al licenciado José Luis Germán la oportunidad que me ha dado para poder trabajar junto con él en esto que nos interesa tanto, que son las etnias del estado de Sonora. Y agradecerles a ustedes, contador, sobre todo la oportunidad. Créame que para mí ha sido un espacio muy ameno, un espacio donde pocas veces habíamos tenido la oportunidad de manifestar y de llegar por este medio. Creo que es muy importante el uso de las redes ahorita para poder llegar a nuestra gente. Yo quiero agradecerle a toda la gente también que hizo sus comentarios, a quienes siguieron esta transmisión, a quienes nosotros invitamos y también pudieron acudir a esta cita. Muchas gracias. Gracias a usted, contador, porque nos da la oportunidad de decir lo que sentimos y de dar a conocer lo que hacemos. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ustedes, a todos. Al contrario, Ruth, gracias a ti por acompañarnos. En serio que es muy aleccionador platicar con gente preocupada como tú y como muchos invitados que hemos tenido. A mí me llena de satisfacción tener la oportunidad y conocer a tanta gente y aprender de tantos gente preocupada como tú.
Estamos en el mes de la inclusión. Ahora no hay que limitarla, sino que hay que ampliarla y siempre tener en mente que vivimos en un estado rico en tradiciones, que las tradiciones son originarias de nuestras etnias, que nuestras etnias deben de estar bien representadas, que deben de ser bien atendidas, que deben de tener un espacio de atenciones particular en los gobiernos, en el gobierno del estado, y que seguramente lo harán en un futuro próximo. Por respeto, únicamente por eso, por respeto deben de tener, por reconocimiento a la antigüedad que tienen, a que nosotros somos los invitados a las tierras, y muchas veces la realidad es que ni siquiera fuimos invitados, llegamos hace muchos años aquí de acomedidos. Pero muchas gracias, Ruth, a todos. Nos vemos mañana en otro programa. Síganse cuidando mucho. En serio, la cosa sigue difícil. Quédense en casa. Nos vemos mañana aquí. Vamos a tener invitada a una empresaria muy querida por mí, una pequeña empresaria, Malú Garibay, de Hermosillo, para platicarnos de las actividades, cómo le están batallando las gentes que son ellos mismos sus propios patrones empresarios, que llevan la batuta a su negocio. Malú Garibay tiene un negocio de peluquería muy exitoso en Hermosillo, pero pues como todo le está batallando en este momento, y nos va a platicar de eso mañana. Nos vemos, cuídense mucho. Ruth, hasta luego nuevamente. Quédense en casa. Muchas gracias a ti y a todos. Quédense en casa. Bien hecho. Gracias.